Oshino-ougi es Oshino-ougi. En toda ocasión en que uno mencione algo relacionado con esa estudiante de traslado, la plática termina siempre con la misma conclusión. Si uno menciona su nombre, la discusión ya no puede ir por otro lado. Por supuesto, ya entrados en el tema, alguien siempre es alguien. Es imposible para alguien ser una excepción a eso, y esta persona es un ejemplo extremo de ello. Hanegawa Tsubasa es Hanegawa Tsubasa y Senyo Ugahara Hitagi es Senyo Ugahara Hitagi, tal y como Araragi Koyomi es Araragi Koyomi. En todo caso, Oshino-ougi es muy Oshino-ougi. A diferencia de alguien más, ella es solo Oshino-ougi. Justo como decir, no me gusta lo que no me gusta, o lo malo es malo, Oshino-ougi es Oshino-ougi, y no hay discusión que valga, porque esta es una verdad absoluta. Su existencia está tan anormal y claramente definida, decidida y es tan sólida que se ha vuelto una certeza matemática. Sí, eso es Oshino-ougico. Por cierto, hablando de matemáticas, ¿conocen la más notable fórmula en las matemáticas? No les haré decir que no saben. Lo recordarán. Personalmente no puedo hablar de su importancia matemática, pero me gusta pensar que esta es la más bella ecuación en la historia de la humanidad. E más 1 = 0. Se trata de la identidad de Euler. Si hubiese un dios en este mundo, esta ecuación, tan elegantemente modelada con la base del logaritmo natural e, el número imaginario y0 en una simple fórmula, sería elegida como la más poderosa evidencia de su existencia. La parte interesante, o más bien la parte hermosa, es cómo esta ecuación es una verdad absoluta. En otras palabras, el papel del hombre al definir la identidad de Euler no fue el de creador, sino el descubridor, y si la humanidad no hubiese existido y no hubiera ningún organismo lo suficientemente inteligente para concebir o ordenar la base del logaritmo natural, un número imaginario, 1 y 0 de esta manera, incluso así la suma de elevado al producto de y sumado a 1 seguiría siendo 0. Es verdaderamente hermoso, pero si lo piensan un poco, también es aterrador. Por alguna razón el mundo contemporáneo, la palabra mundo es ambigua al plantearlo por igual, tiende a cambiar, transformarse, conmocionarse de forma tan fácil, ser el lugar en el que el sentido común del ayer se vuelve hoy anormal, donde las reglas de la mañana contradicen las reglas de la noche, sin que haya una razón aparente. Sin metas ni lugares a dónde ir, deberíamos al menos tener la esperanza de algún futuro incierto. Debería sentirse así, pero en realidad, el futuro, en otras palabras, lo desconocido, ¿no sería algo que ya ha sido decidido desde el principio y nosotros simplemente no lo sabemos? ¿Lo desconocido no sería simple ignorancia? Cuando una persona que no conoce hace un cálculo y divide la circunferencia entre el diámetro, el resultado sigue siendo. Aunque Einstein mostrara con claridad el plan, la teoría de la relatividad estaba allí desde hace mucho tiempo. Incluso si uno no conoce a Beethoven, si uno toca su música nota por nota, entonces aún así sonaría como la Sinfonía No. 5 en Si menor. ¿Qué? ¿No sienten la pasión? Entonces interpreten la compasión. Inclusive si uno no fuese el naturalmente talentoso Vincent Van Gogh, si se usaran los mismos trazos, la misma presión en el pincel, las mismas pinturas que él empleó en el mismo ambiente, desde su misma perspectiva, y empleando las mismas flores como tema, entonces un amateur bien podría reproducir los girasoles. Si dejas a un mono golpear las teclas de una máquina de escribir, este podría ser capaz de recrear la obra de Shakespeare. La respuesta no cambia, las reglas no cambian. Cuando las personas piensan acerca del cambio o tienen la impresión de poseer algo nuevo, no se trata más que de una cándida ilusión, cuando en realidad hubo una ejecución por completo diferente. Usando esta definición, en este mundo, incluido el futuro, no hay un gran desconocido y nada es vago a nivel atómico. Solo hay leyes autoritarias de si esto pasa, el resultado es este. De la misma manera que no me gusta lo que no me gusta y lo malo es malo, las cosas que se deciden han sido en verdad decididas, y no hay lugar para influir en eso, ni hay un hueco en el cual ocultar la cabeza. Por lo tanto, una idea no es más que recordar, un invento no es más que un descubrimiento. Incluso ese descubrimiento podría ser un redescubrimiento, incluso para un problema exageradamente difícil por cuya resolución me he estado rompiendo la cabeza, quizá ya hay una respuesta en alguna hoja en algún lado. Incluso mi prueba y error podría equivaler a darle vueltas a un destino, si un observador estuviera presenciándolo. Un observador. O podría ser una excentricidad. En todo caso, Oshino-ougi, en el caso de esa nueva estudiante, incluso si se tratase de la belleza de la identidad de Euler, podría presentar alguna objeción, como la siguiente. Sí, de verdad que es hermosa, Araragi-senpai. Es tan hermosa que me podría desmayar.
La parte más bella es que la respuesta es 0. Aunque para mí, si la respuesta ha de ser 0, eso me hace pensar que no hay necesidad de calcularla o siquiera mencionarla. Al escuchar esto se me vino a la mente la idea de que Oshi no Ougi es Oshi no Ougi, y que no hay otra forma de expresarlo. Todo frente a ella es 0, sin importar que lo que haga no sea propio de ella, todo terminará volcándose a su favor. Como sea, esta historia es una historia sobre matemáticas. Estudiemos. Si digo matemáticas los lectores podrían sentirse incómodos, así que lo descompondré para expresarlo con la palabra aritmética. Podría decir que esta es una historia de números. Esta es una historia donde la respuesta está decidida por la frecuencia de los números, es decir, una historia acerca de la regla de la mayoría. La regla de la mayoría. El único método que puede volver los errores en una verdad. La ecuación donde, a través del uso de ladrillos de construcción, lo que buscaremos es la conspiración y no la felicidad. Nuestra expresión de desigualdad. Nuestra expresión de injusticia. Esta podría ser la única cosa que el hombre de verdad ha inventado, y esta es la peor ecuación en la historia de la humanidad. Fin del capítulo. 黙ってゴミなんだよな聞けねえってのかよ殴りに来たんだブラチナムカツか帰ってくんなバーカ何を年頃ぶっちゃって謝って殴ろうかなり引きますねむしろ嫌いです話しかけないでくださいちょっと触んないでくださいよ近寄らないでくださいあなたは変態だ